Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Amigas y amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando, aquí en una emisión más de su programa, La Historia que Quiero Vivir, que como todos los sábados, como ya es tradición los sábados aquí en Radio Fórmula, estamos transmitiendo precisamente a través del 103.3 de FM, en el 970 de AM, aquí en la Ciudad de México, pero también es un programa que, como todos bien lo saben, llega a muchísimas, cada vez más ciudades del interior de nuestra patria, pero que también pueden ustedes sintonizar donde quiera que se encuentren, en México o en el extranjero, gracias a la página de internet www.radioformula.com.mx, que está totalmente a su disposición y es muy fácil de encontrar. Es un programa todavía grabado, a pesar de que estamos ya en semáforo verde. Un verde muy peculiar. Ya una radioescucha amable me explicaba que es tipo la sandía, que es verde por fuera, pero muy, muy rojo por dentro, porque seguimos todavía bajo las recomendaciones de prudencia, de cuidado, que la autoridad se encarga de repetirnos reiteradamente. Pero sin embargo, es un programa que también respondo de inmediato a sus amables comunicaciones, como siempre, las que se toman ustedes la molestia, que mucho agradezco, de enviarme, bien sea a mi correo villalpandohistoriador@gmail.com o bien a mi página de Facebook Villalpando y la Historia. Sean todas y todos bienvenidos, bienvenidas, y vamos a comenzar el programa de esta semana. Y es que miren ustedes, precisamente como el semáforo ya está en verde aquí en la Ciudad de México, un verde, ya lo comenté, un poquito tamizado, en el cual hay que mantener todavía la prudencia, la sana distancia, utilizar el cubrebocas, por supuesto, pero que ya permite deambular, caminar por ahí. Y he estado pensando justamente en hacer una expedición peatonal histórica. Recorrer una de las principales calles, la más antigua de esta Ciudad de México. A lo que invito, por supuesto, hoy, en una especie de expedición imaginaria a través del radio, pero invito a que la hagan todas aquellas personas que viven aquí en la capital, pero también a los muchísimos amigos y a las muchísimas amigas que nos hacen el honor de escucharnos en el interior de la República y que con frecuencia vienen a la Ciudad de México. De todas partes. Sé que hay muchísimos de ustedes que vienen seguido, frecuentemente, a la Ciudad de México. Bueno, aprovechen un ratito para caminar. Aquí los chilangos, como un servidor, sí lo voy a hacer, porque después de año y varios meses de estar literalmente, la palabra no es encerrado, es confinado, sin mayor movimiento y sin visitar muchos de los sitios que antes acostumbrábamos, pues a mí la verdad sí se me antoja salir a caminar y hacerlo precisamente en esta calle, la más antigua de la Ciudad de México. La calle que está a punto de cumplir en un par de años más 700 años de existencia. Me refiero a lo que los antiguos mexicas llamaban la calzada de Tlacopan. Tlacopan, la que conducía de Tenochtitlan al pueblo de Tacuba, que entonces era un altépetl, una especie de ciudad-estado independiente de Tenochtitlan, aliados, por supuesto, formaba parte de lo que se llamó la Confederación de la Náhuac, pero era otra ciudad, y estaba relativamente alejada de la propia Tenochtitlan. Bueno, por esta calle quiero invitarlos a que caminemos, al menos imaginariamente, el día de hoy. Pero no solamente por este ánimo de estirar las piernas, de movernos un poco más, de poder salir, de aprovechar ya esta cierta libertad prudente que nos han otorgado las autoridades sanitarias, sino sobre todo para recordar
para hacer una visita histórica. No voy a ir de compras. Yo me gusta pasear con cierto sentido histórico, recorrer los lugares por los cuales nuestros antepasados recorrieron, ver los edificios en donde sucedieron cosas que a mí en lo personal me importan mucho como historiador. Pero sobre todo, en esta ocasión específica, caminar por una calle en la cual hubo hechos importantes, ocurrieron sucesos fundamentales para nuestra historia. Dos particularmente que pienso anunciar desde este momento. Sobre esta vieja calzada de Tlacopan, que repito, su extensión es desde el Templo Mayor de Tenochtitlan hasta el Templo Mayor que existía en la antigua Tacuba. Sobre esta calle ocurrieron, por ejemplo, hace 501 años, allá en el año de 1520, tema del cual ya platicábamos el año pasado, la famosísima batalla de la Noche Triste. Ya sé que el nombrecito Noche Triste no les gusta contemporáneamente a nuestras autoridades, ya sé que no les gusta, pero sin embargo es el nombre tradicional que se le asigna a ese suceso ocurrido allá a finales de junio de 1520. Porque junio, este mes de junio, como que prefirió la calle de Tacuba para que en ella pasaran cosas. Otro junio, pero casi 450 años después, el día 10 de junio, pero de 1971, hubo otra batalla. Más que batalla, una matanza. Cuando fuerzas paramilitares, evidentemente del gobierno de aquel tiempo, irrumpieron, sofocaron una manifestación estudiantil, ocasionando en ese tristísimo suceso que conocemos como la matanza del 10 de junio o el Día de los Halcones, aproximadamente 120 muchachos y muchachas fallecidos por la acción de este grupo paramilitar. No tiene nada que ver un suceso con el otro, simplemente la coincidencia histórica que a mí sí me atrae muchísimo, de que sobre la misma calzada, en diferentes tramos como ahorita veremos, hayan ocurrido estos dos acontecimientos, importantes ambos, que van literalmente a ser motivo de la gran transformación de México a lo largo de los siglos. México se ha transformado constantemente, ¿eh? Y que ambos hayan ocurrido no solamente sobre la misma calle, sobre la misma calzada, sino que también ambos hayan ocurrido en el mes de junio. Junio, en la calzada de Tlacopan, podríamos titular a este programa. Déjenme comenzar por el principio. Miren, yo sí les propongo que nos vayamos a caminar. Yo lo pienso hacer en estos días, muy próximamente, muy tempranito, eso sí. Yo les recomiendo que si quieren caminar por la calle de Tacuba, casi a lo largo de toda ella, primero hay que hacerlo temprano, antes de que aparezca el sol en todo su esplendor o la lluvia que también nos da estas sorpresas, y antes, sobre todo, de que aparezcan los vendedores ambulantes que han instalado puestos en muchos de los tramos de esta gran calzada, gran y larga calzada. Así que hay que hacerlo temprano, casi en cuanto aparezca el sol. Si el único fin es caminar, recorrer y sentir la historia, hay que hacerlo a buena hora, antes de que haya mucha gente, antes de que haga mucho calor o antes de que llueva. Pero se puede caminar muy a gusto, ¿eh? Además, si queremos irnos brincando tramos y no queremos caminarla toda, hay otra manera muy fácil de trasladarse a través de ella. Recuerden que el metro de la Ciudad de México, en su línea 2, justamente recorre buen tramo de este trayecto desde el Templo Mayor, es decir, hoy sería la estación Zócalo, hasta justamente donde se hallaba el centro de la antigua población del reino mexica también,
de Tacuba o Tlacopan, en el metro precisamente Tacuba. El metro va recorriendo en sus estaciones, sobre todo la calzada, la antigua calzada de Tlacopan, que hoy tiene varios nombres, ahorita los mencionaremos, pero la calzada se llamaba Tlacopan originalmente, desde el Templo Mayor de Tenochtitlan hasta el Templo Mayor de Tacuba, la calzada de Tlacopan. Las estaciones del metro pues permiten moverse con mucha facilidad a lo largo de ella para visitar, si ustedes así lo prefieren, los lugares más importantes. Pero bueno, vamos a suponer que lo vamos a hacer a pie y tenemos que partir efectivamente de donde inicia la calzada. ¿Dónde? Exactamente en el Templo Mayor de Tenochtitlan. Fíjense, es una calzada que construyeron nuestros antepasados aztecas para comunicarse con el punto más cercano de tierra firme. Recuerden ustedes que Tenochtitlan está construida sobre un lago y la parte más cercana donde hay tierra firme es precisamente hacia el rumbo de Tacuba. No tan lejos, no tan lejano. Ahorita diré más o menos los límites. Pero era la salida que tenían hacia tierra los aztecas y para ellos era importantísimo poder comunicarse y por eso inicia la calzada mirando hacia el poniente. Si ustedes se ubican en el Zócalo, en las calles aledañas como República de Guatemala y voltean hacia el poniente, ese es el destino de la calzada. Ese es el tránsito, la ruta que lleva hacia la tierra firme de aquel tiempo. Pero de esto platicamos, amigas y amigos, en un momentito más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el segundo bloque del programa de esta semana, en el cual estamos haciendo una caminata imaginaria, convocándolos, invitándolos. Si viven en la Ciudad de México, salgan a caminar tantito para poder, de alguna manera, estirar los músculos, que se mueva el cuerpo. Y si vienen de visita aquí, a esta capital, también háganlo. Vayan a pasear. Recorran esta calle, la antigua calzada de Tlacopan, que inicia, como decía yo hace un momento, tiene su punto inicial exactamente frente al Templo Mayor. Hoy en día esa calle se llama República de Guatemala. Es la parte de atrás de la catedral. Allí, si ustedes recuerdan, ya han caminado por allí, esta calle se cierra justamente en donde están las excavaciones y los hallazgos antropológicos y arqueológicos del Templo Mayor. Ahí nace la antigua calzada de Tlacopan, repito, con dirección al poniente, hacia donde se mete el sol. Hacia allá está Tacuba y ahí comienza esta calle. Es una calle que tiene importancia, decía yo, fundamental para los aztecas porque era la manera más fácil de llegar a tierra firme, dado que Tenochtitlan estaba en un islote. El lago comenzaba más o menos, para que nos ubiquemos en términos muy contemporáneos, donde hoy se encuentra la esquina de la propia Tacuba con eje central. Allí exactamente donde está hoy en día el edificio de correos, allí era la orilla del islote donde se asentaba Tenochtitlan y enseguida estaba la orilla del lago y comenzaba el agua. Un lago muy peculiar, también hay que decirlo claramente. A los aztecas les fue fácil construir la calzada por encima del lago, porque el lago en esa zona tenía muy poca profundidad. No era tampoco agua transparente, agua clara, sino más bien era agua pantanosa, agua fangosa, pero de poca profundidad. El suelo sí, era puro lodo, no era firme, pero los aztecas se las ingeniaron, eran muy buenos constructores, para construir una especie de terraplén sobre el lago. No era un puente, era un terraplén, al cual le dejaron tres pasos para que a través de ellos pudiese circular el agua. Un primer corte estaba precisamente en lo que hoy sería esta esquina de Tacuba con el eje central. Un segundo corte estaría más o menos a la altura de lo que hoy es el fin de la Alameda. La esquina, podríamos llamar así, de la Avenida Hidalgo, que es otro de los nombres de la calzada de Tlacopan contemporáneos.
con el Paseo de la Reforma. Y el último corte debe haber estado más o menos en la calle que hoy, bueno, se llamaba Puente de Alvarado, pero ya le cambiaron el nombre. Puente de Alvarado es otra parte también de la antigua calzada de Tlacopan. Allí más o menos, a la altura de donde estaría hoy la estación del Metro Revolución, estaba el último corte. Y luego ya la calzada continuaba hasta desembocar en tierra firme. La tierra firme estaría más o menos a la altura de la esquina que hoy es Puente de Alvarado con Avenida de los Insurgentes. Esto más o menos para poder seguir un mapa mental contemporáneo con la nomenclatura de las calles del día de hoy. Repito, la calzada nace en lo que hoy es la esquina de Guatemala con Templo Mayor hasta el fondo, es decir, con Justo Sierra. Y después, a partir de ahí, el primer tramo se llama República de Guatemala en nuestros días. Cruza uno y continúa en la siguiente cuadra donde ya se llama Tacuba. Ustedes lo recuerdan muy bien, es donde se encuentra el Nacional Monte de Piedad, del lado izquierdo si vamos caminando hacia el poniente, y es donde antes se hallaba el Palacio de Axayácatl. Recuerdan que platicábamos hace un par de años cómo precisamente los aztecas salen de este Palacio de Axayácatl para tratar de perseguir a los españoles que van huyendo. Lo tenían sitiado los aztecas al palacio. Cuando se dan cuenta que han escapado, los van a perseguir por todo lo que hoy sería la calle de Tacuba, ya en el centro histórico de la Ciudad de México. La calle tiene como nombre Tacuba, desde esta esquina de Seminario precisamente hasta el eje central. Son 4 o 5 cuadras que ustedes conocen perfectamente bien. Pero es una calle que tiene su curiosidad histórica. Olvídense de las tiendas, déjenme platicarles un par de historias de ella. Porque en la esquina de Seminario y Tacuba, precisamente allí, ahí se va a establecer en pleno siglo XVIII el primer café que hay en México. El primer restaurancito para ir a tomar café se establece allí en la calle de Tacuba. Más adelante, si ustedes siguen caminando, y esto como una especie nada más de evocación porque el lugar ya no existe, si ustedes van por la acera derecha y llegan a la altura del metro Motolinía, ahí en Motolinía, que es el metro Allende exactamente está ahí sobre la calle de Motolinía, allí existía una casa en la cual, en el segundo piso, Francisco González Bocanegra escribió la magnífica poesía que todos conocemos y que es nuestro himno nacional. El Mexicanos al Grito de Guerra lo escribió allí. Allí es donde Elisa, su novia, lo había encerrado para que se pusiera a pergeñar en el papel estos versos maravillosos de nuestro himno. Ocurrió allí, sobre la calle de Tacuba, que entonces, en ese México antiguo, la llamaban calle de Santa Clara. Más adelantito, si ustedes siguen caminando por Tacuba del lado izquierdo, claro, con dirección siempre al poniente, van a ver una antigua iglesia que ya no lo es. Hoy es el Museo del Ejército, que está ubicado en el antiguo convento y templo de betlemitas. Pero también van a ustedes a llegar a algo que todos conocemos y que es la Plaza Tolsá. Por supuesto hay que caminar por esos sitios, ¿eh? Del lado izquierdo está la magnífica e imponente fachada y el tamaño enorme del Colegio de Minería. Del lado derecho, en una plazoleta muy bonita, se encuentra la famosísima estatua de El Caballito, Carlos IV, retratado en bronce por el propio Manuel Tolsá. Atrás de él está el Palacio de Comunicaciones que mandó a hacer el general Porfirio Díaz y que hoy es el Museo Nacional de Arte. Y enseguida, si sigue uno caminando, pues se llega precisamente a la esquina de Tacuba con eje central, donde, repito, ahí terminaba el islote de la ciudad, comenzaba el lago, pero había un terraplén, que es la calzada, que va a unir, brincando 3 cortaduras, a la ciudad de Tenochtitlan con la tierra firme. Una tierra firme que, repito, comienza a partir de lo que hoy sería la Avenida de los Insurgentes. En ese trayecto, del eje central a Insurgentes, hoy
La antigua calzada de Tlacopan o Tacuba tiene dos nombres distintos. Un primer tramo, que ustedes recuerdan, le llamamos Avenida Hidalgo. Por alguna razón muy extraña, es un tramo además muy corto, en donde pues vemos la parte trasera de Bellas Artes, el Teatro Hidalgo que está también por ahí, y un poquito pues más adelante, pues del lado derecho, dos grandes e imponentes iglesias, la Santa Veracruz y San Juan de Dios. Del lado izquierdo está la Alameda, pero es una calle que quedó siempre como una especie de calle de servicio. Por alguna razón, en nuestro México contemporáneo le hemos abandonado por completo. Hay hasta un terrenote gigantesco allí, abandonado como estacionamiento, y no le hemos dado el mérito que corresponde. Es una calle muy hermosa, muy, muy hermosa, adornada por estos dos templos que están uno frente a otro, la Santa Veracruz San Juan de Dios, enfrente de la Alameda, y una calle pues que vale mucho la pena de recorrer. Es amplia, tiene esa gran ventaja, se puede caminar por la acera de la propia Alameda, que ha quedado desde hace ya 3 4 años bellamente restaurada, y es muy grato pasear por ahí. Lamentablemente le hemos dado más preeminencia al otro lado de la Alameda, donde está la Avenida Juárez. Pero sigamos nuestra ruta, porque ya quiero acercarme al momento histórico importante. Avanzando por la Avenida Hidalgo, de pronto, en cuanto pase y crucemos el eje 1 poniente, que es la Avenida Guerrero, del lado derecho podemos ver el jardín del Panteón de San Fernando, el jardín del Templo de San Fernando y del Panteón. Si queremos caminar tantito y adentrarnos en él, nada más con cuidado porque es una zona un poquito peligrosa en materia de seguridad, también podemos asomarnos a ver las rejas del Panteón, que está cerrado. Está cerrado desde los sismos de hace ya, pues casi 3 años, y que pues no sabemos cuándo vayan a abrir al público, pero a través de las rejas se pueden apreciar las más importantes sepulturas que allí están. Se alcanza a ver la de Juárez, se ve más o menos la de Tomás Mejía, la de José María La Fragua, la que está vacía de Zaragoza, en fin, se ven varias y vale la pena acercarse, nada más repito, con cuidadito. Para después ya atravesar y cruzar la Avenida Guerrero, en donde ya la calle cambia de nombre y se llama Puente de Alvarado. ¿Por qué se llama así? Porque en este tramo final, es donde se van a librar los más violentos y fuertes combates el día de la Noche Triste. Los españoles habían alcanzado a huir del palacio, perseguidos por los aztecas, lograron cruzar el primer corte, entrar por el terraplén, pero al llegar a lo que hoy sería Puente de Alvarado, se desató literalmente el infierno para ellos. Los aztecas venían tras ellos. Además, por los dos lados de la calzada sobre el lago, cientos de canoas tripuladas por aztecas también los acosaban. Pero de esto vamos a platicar, amigas y amigos, en un momentito más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el tercer bloque del programa de esta semana, en el cual estamos haciendo un paseo, una caminata virtual, imaginaria, por la antigua calzada de Tlacopa, por la calle de Tacuba, en toda su extensión, desde allá, el Templo Mayor de Tenochtitlan, donde hoy se llama Guatemala, para tratar de avanzar lo más posible, para tratar de llegar hasta donde llegaba esta calzada, al pueblo de Tacuba, al pueblo originario de Tacuba. Tiene como razón de ser esta caminata que estoy proponiéndoles a quienes viven aquí en la capital o a quienes, muchos que afortunadamente nos visitan a cada rato, que la hagamos primero, por supuesto, por el sentido histórico de apreciar la calle más antigua de la Ciudad de México. Segundo, también para movernos un poquito después de estos largos meses de confinamiento. Y tercero, por esa particular y curiosa coincidencia de que en el mes de junio, en dos diversos momentos de nuestra historia, hayan sucedido cosas importantes en esta calzada de Tlacopan. Justo nos estamos refiriendo, ahorita en este momento, a uno de ellos, a la Noche Triste, palabrita que no les gusta a nuestros políticos contemporáneos, pero casi la conocemos. Fue Noche Triste, afortunadamente, para los españoles. ¡Ahí les derrotaron! Deberíamos, al contrario, enaltecerla, pero pues le llaman Noche de la Victoria, a una victoria que sí lo fue, pero que no sirvió de mucho porque al año siguiente regresaron y los derrotaron, con muchísimos
cientos y cientos de miles de indios aliados por todo el territorio de la Nueva España. Pero bueno, eso lo vamos a platicar con mucho detalle ya en el próximo mes de agosto, cuando conmemoremos los 500 años de la caída de Tenochtitlan. Así que fue una victoria pírrica, como se dice en términos muy elegantes, una victoria un tanto cuanto inútil, porque los derrotaron al año siguiente. Pero bueno, esto es lo que piensan las autoridades, cosa que no me voy a meter mucho, y simplemente resaltar que ese día sí fue, y esa noche, trascendental para la determinación histórica de lo que vendría después. Decía yo hace un momento que por lo que hoy es Puente de Alvarado, los aztecas persiguieron rabiosamente, con toda razón, a los españoles que iban huyendo. Los acosaron también desde los flancos de la calzada, con canoas sobre el lago, cientos de ellas, arrojándoles lanzas, flechas, dardos, piedras. Y los españoles, y esto ya lo habíamos comentado en alguna ocasión, van a ser derrotados en toda la línea, y por eso están huyendo y salen despavoridos, porque recuerden, amigas y amigos, que les cuesta mucho trabajo moverse, porque van literalmente forrados, cargados del oro que Hernán Cortés ordenó se repartieran entre todos allá en el palacio de Axayácatl. Así que tienen mucha dificultad para ser rápidos y prestos en sus movimientos, y solamente aquellos, como lo cuenta el propio Bernal Díaz del Castillo, que él solamente tomó una pequeña hojita de oro y no tomó nada más del botín, son los que van a salvar la vida. Los más ambiciosos, los que más querían acaparar oro y que salieron cargando este metal y rellenando sus alforjas, sus armaduras, con costales, con lo que tuvieran, estos son los que van a perder la vida, muertos, más que por los dardos o por las lanzas aztecas, por su propia ambición. Caían al lago, y este lago fangoso, de poca profundidad, se los tragaba literalmente, porque el peso de todo lo que portaban, de todo lo que habían saqueado los españoles, era muchísimo. Es una noche importantísima, ¿eh? La derrota total. Por eso quizás, un tanto cuanto en una especie de desagravio, cuando se culmine la conquista en 1521, el día 13 de agosto, inmediatamente, en uno de estos sitios, en este lago, repito, de poca profundidad, que tenía muchos islotes por ahí, en un islote muy cercano a esta calzada de Tlacopan van a erigir una iglesia en honor a San Hipólito. Una iglesia que ustedes conocen seguramente, se encuentra en la esquina precisamente de lo que hoy es todavía Avenida Hidalgo y Paseo de la Reforma, en donde se venera a San Judas Tadeo, y es una iglesia que fue erigida en realidad por ser la fecha del 13 de agosto, la del santo de San Hipólito, en su honor, como una especie de agradecimiento y reivindicación por la gravísima derrota que habían sufrido los españoles en 1520 en la Noche Triste. Así que también, cuando pasen por ahí, van a poder ustedes ver, y si quieren entrar, el templo de San Hipólito. Pero ya estábamos acá en Puente de Alvarado, y déjenme decirles que la famosa leyenda no es en realidad certera. Sí, la retaguardia española venía a las órdenes de Pedro de Alvarado, y sí logró salvar la vida. No porque haya brincado, como decían algunos, que era el salto de Alvarado, que había utilizado una especie de gran pértiga o una lanza como garrocha para arrojarse de una cortadura a otra en la calzada, sino porque durante la refriega sí logró pasar a través de un tablón que colocaron, haciendo equilibrio y dando espadazos, sí logró salvar la vida, siendo el de los últimos que alcanzó a escapar de la masacre que hubo en esa calzada. Masacre de españoles, ¿eh? Murieron bastantes. Si ustedes recuerdan, cuando hablábamos de este tema, hacíamos la cuenta y son cerca de 800, entre 700 y 800 españoles los que mueren en esa noche triste. ¡Noche triste para ellos! Sí es la noche triste en efecto, ¿eh? Esto va a acontecer más o menos
en donde hoy se encuentra, decía yo hace un rato, la estación del metro Revolución. Un poquito más adelante, tierra firme, está a pocas cuadras de la avenida de los Insurgentes hoy en día, comienza la tierra firme y fíjense qué curioso, los aztecas ya no los persiguieron en tierra firme. Se conformaron con arrojarlos primero de la ciudad y después del terraplén sobre el lago, pero ya no desembarcaron para perseguirlos, aunque los españoles pensaban que los seguían todavía, y se fueron casi a paso veloz a partir de Insurgentes, hoy en día, hasta el lugar donde van a reposar, donde van a tomarse el aliento, que todos sabemos es en la antigua Popotla, en donde se encuentra también sobre esta calzada el árbol de la noche triste. Pero ya me adelanté en el trayecto, porque ni modo que me haya ido yo en metro. Déjenme seguir a pie. En la época colonial, ya en tierra firme, sobre este tramo que corre a partir hoy de la avenida de los Insurgentes, cambió el nombre de la calzada. Era la antigua calzada de Tlacopan, sí, la calzada de Tacuba, pero ya los españoles le van a poner la calzada de San Cosme, o la ribera de San Cosme. ¿Por qué? Porque la primera iglesia que se edifica en tierra firme fuera de Tenochtitlan, inclusive la primera piedra lo pone el primer obispo de México, Fray Juan de Zumárraga, es el templo antiguo de San Cosme. Si vamos caminando, repito, hacia el poniente y vamos por la acera del lado derecho, del lado izquierdo, en esquina de Serapio Rendón, van ustedes a poder apreciar el templo, el antiguo templo de San Cosme. Tiene ya casi 500 años de existencia, Tendrá 480 más o menos. Es uno de los templos más antiguos de la Ciudad de México, varias veces remozado, pero también hemos platicado que ahí inclusive se encuentran sepultado algún virrey, que fue un lugar importantísimo, que a una cuadra de allí está la antigua casa, la huerta en realidad, donde va a fallecer Margarita Maza de Juárez, que pertenecía a esa finca a don Benito. Un lugar pues bien, pero bien importante. Esto es ya sobre San Cosme. Una calle que es bellísima. Si van ustedes temprano, antes de que se coloquen los vendedores ambulantes, van a poder apreciar la magnífica arquitectura que hay allí. Por ejemplo, inmediatamente pasando Insurgentes del lado derecho, muy escondida pero se puede entrar, hay una iglesia bellísima, la parroquia de María Auxiliadora, que tiene un estilo neogótico fabuloso, pero se encuentra un poco escondida, construida en la época posterior a la revolución, en la época plena de la persecución, pues la tuvieron que medio esconder y disimular, pero se puede entrar y vale muchísimo la pena. Seguir después, sobre esta acera derecha, a la Casa de los Mascarones, que todavía existe, que pertenece a la Universidad Nacional Autónoma de México y donde mucho tiempo estuvo el Colegio de Filosofía de la universidad. Ahí estaban los grandes filósofos mexicanos. Pero seguir avanzando, después de haber pasado San Cosme, Mascarones, el edificio antiguo de la Escuela Normal Superior, que es tan importante para la formación de nuestros maestros de secundaria, la Normal Superior. Y más adelante, antes de llegar a lo que hoy es el circuito interior, si ustedes se fijan del lado izquierdo van a poder apreciar la antigua capilla del Panteón Británico, que hoy es un parque público, pero juntito, y se los recomiendo mucho, está el US National Cemetery, un panteón, un cementerio de los Estados Unidos en donde están sepultados 750 soldados norteamericanos que en 1847 perdieron la vida durante las batallas del Valle de México, en Padierna, en Churubusco, en Molino del Rey, en Chapultepec. Los muertos norteamericanos, ellos sí los juntaron a los suyos y están sepultados allí. Y se puede entrar, Vale muchísimo la pena ingresar a este cementerio. Pero de esto, amigas y amigos, vamos a platicar en un momentito más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el cuarto y último bloque del programa de esta ocasión. Un programa en el cual los estoy invitando
a salir a caminar. Háganlo, eso sí, con todos los cuidados del mundo. La prudencia tiene que ser para mantener la sana distancia, para seguir utilizando el cubrebocas y para, pues, evitar las aglomeraciones. Por eso les decía yo que quizás una buena manera de recorrer las calles de la Ciudad de México y las calles de cualquier ciudad en realidad es, en el caso mexicano, temprano, no solamente para evitar el sol o la lluvia, sino para evitar los vendedores ambulantes cuyos puestos literalmente bloquean las aceras, bloquean las banquetas. Hay que hacerlo con cuidado, tanto por la seguridad sanitaria como la seguridad física, porque ya sabemos cómo se los gastan cuando hay este tipo de aglomeraciones, pero sin embargo no dejemos de movernos un poco, de caminar un poco, de aprovechar con las debidas precauciones este semáforo verde, y en esta ocasión la caminata la estamos haciendo imaginariamente, simplemente para ver si consigo motivarlos a salir un poco por la antigua calzada de Tlacopan, esta calzada que corría desde el Templo Mayor de Tenochtitlan hasta el Templo Mayor de Tacuba y que era la más cercana a tierra firme y que los aztecas construyeron hace ya casi 700 años. Una calle importantísima en la que además, repito y resumo, los acontecimientos históricos también fundamentales, sangrientos ambos, que ocurrieron en esta calzada, en esta calle, fueron ambos en el mes de junio. En 1520, la noche triste. En 1971, los halcones. Que es hacia donde vamos a ir en este momento. Porque decíamos hace un rato que antes de cruzar el circuito interior, del lado izquierdo, está la capilla del Panteón Británico, que ya no es panteón, es un parque público infantil. Pero enseguida, pegadito a este predio, se encuentra el cementerio de los Estados Unidos de América, que goza del privilegio de la extraterritorialidad y que tiene además como, pues, notable contenido y se puede visitar. Primero, que en una hasta bandera flota la bandera de los Estados Unidos de América. Es un territorio que se entiende parte de su embajada, pero dentro hay un túmulo en donde indica que allí yacen 750 soldados norteamericanos que cayeron en combate en los días de agosto y septiembre de 1847 en las batallas de Padierna, Churubusco, Molino del Rey y Chapultepec. Ellos sí cuidaron a sus muertos, ¿eh? Nosotros, como sabemos, ni siquiera los que le hemos atribuido a los niños héroes son de ellos. Pero bueno, esa es otra historia. Pero se puede visitar este cementerio y está, de alguna manera, sobre lo que sería la parte final de la ribera de San Cosme. Cruzamos el circuito interior, que hace muchos años, hasta hace más o menos 50, pero desde siempre, allí había un río. El río Consulado, que correría por lo que hoy es el circuito interior. Había un río, así que había un pequeño puentecito. Ahí se encontraba la garita de la Tlaxpana, una de las entradas a la Ciudad de México ya en la época colonial, pero fuera de ella, ahí terminaba la ciudad. Y empezaba una serie de lugares muy interesantes. Por ejemplo, si ustedes caminan del lado izquierdo, sobre la calzada México-Tacuba, que así se llama a partir del circuito interior, está el edificio vacío y casi derruido del antiquísimo Cine Cosmos, en donde muchos de niños fuimos a ver las matinés de 3 películas los domingos. Más adelante, del lado izquierdo también, hay una iglesia moderna, que está sobre un predio, moderna en los años 50 del siglo pasado, y se le conoce como San Antonio de las Huertas. ¿Por qué huertas? Porque esas huertas que había allí, en lo que hoy es la colonia Santa Julia, pertenecían al conquistador Hernán Cortés. Eran terrenos de Hernán Cortés. Pero enfrente de ellas, sobre la acera del lado derecho, con rumbo precisamente hacia el poniente, van ustedes a encontrar primero el metro normal. Y enseguida la gran y notable edificación, el enorme edificio, el enorme en realidad conjunto de edificios que conforman la benemérita Escuela Nacional de Maestros, nuestra normal, el lugar benemérito en efecto,
donde se forman las maestras y los maestros de educación primaria en nuestro país. Allí, en la esquina precisamente de la calzada México-Tacuba y la calle que a ella desemboca, que se llama Avenida de los Maestros, ocurrió la tremenda matanza del día 10 de junio de 1971. Se trataba de una manifestación estudiantil en apoyo a los reclamos que habían hecho colegas suyos estudiantes también en la Universidad de Nuevo León. Y como en todas las manifestaciones estudiantiles, pues se pedían mil cosas diferentes. He visto por ahí fotografías, y ustedes las pueden ver en internet, de las pancartas que los muchachos ostentaban, y en algunas de ellas dice, mar territorial de 200 millas. Digo, se conseguiría después como mar patrimonial, pero me llama la atención que los muchachos pues pedían y gritaban de todo. Pero así es la algarabía juvenil. Hay quien dice, como lo dijo en su momento espantosamente también don Carlos Fuentes, nuestro gran literato, pero que sabemos estaba totalmente plegado a Luis Echeverría, llegó a decir Echeverría o el fascismo. Carlos Fuentes llegó a afirmar que el 10 de junio, la matanza de ese día, fue una trampa que le puso la reacción conservadora al presidente Echeverría. Ya desde entonces usa estos lenguajes, ¿eh? No crean que es un invento contemporáneo el referirse así a los opositores. Ya Carlos Fuentes los había bautizado y había dicho que el 10 de junio fue una trampa que le puso la reacción conservadora al gobierno del presidente Echeverría. Pero bueno, ¿qué sucedió? Hoy sabemos, gracias a una serie de aportes, primero de los sobrevivientes, de las víctimas que lograron salir más o menos heridos o mal heridos, pero vivos. También de los familiares de los muertos, pero sobre todo los trabajos muy profundos que ha realizado aquella comisión del 68, de jóvenes que en su tiempo sufrieron la represión. Han hecho investigaciones muy importantes y han descubierto inclusive hasta audios tomados de las pláticas de radio entre las autoridades policíacas de la Ciudad de México, en los cuales se ordena que este grupo llamado los halcones irrumpieran, atacaran a la manifestación estudiantil. Estos halcones paramilitares, algunos de ellos de procedencia militar, pero habían dejado de serlo, otros simplemente jóvenes entrenados en artes marciales, dependían de la Dirección de Limpia de la Ciudad de México. Habían sido creados técnicamente para proteger las instalaciones del metro años antes. El metro tenía apenas un par de años de haberse inaugurado en nuestra capital, y sin embargo fueron utilizados como grupo represor de los estudiantes. Las cuentas oscilan entre 100, 110 o 120 el número de muchachas y muchachos que fallecieron durante esta espantosa matanza. Los muchachos iban desarmados y hay fotografías de los halcones que empuñan por una parte varas de bambú para golpear con ellas, pero hay otros que vienen armados con pistolas y con fusiles. Si vieron la película Roma, esta película tan laureada de un mexicano, en ella hay una escena precisamente de cómo pudo haberse visto desde un edificio aledaño ahí en la calzada México-Tacuba esta matanza. Un sitio histórico. Ocurrido también en el mes de junio, pero de 1971. Como ven, junio fue especial para la calzada de Tlacopan. Por ahí fueron derrotados los españoles en la Noche Triste, ahí fueron masacrados nuestros estudiantes el Día de los Halcones, el 10 de junio del 71. Pero sigamos caminando, recorramos este largo y bonito edificio, arquitectónicamente hablando, de la Escuela Nacional de Maestros, obra del arquitecto Mario Pani, que es un edificio que en su momento fue destacadísimo. Lástima que con el terremoto del 85 se cayó la torre que había en el centro, una torre que había diseñado Jaime Torres Bodet para que ahí fuera la sede de la UNESCO, de la Organización de Naciones Unidas para la Educación y la Cultura que él presidía.
se cayó con un terremoto, pero vale la pena caminar por estos rumbos, para cruzar más adelantito y adentrarnos al rumbo ya de Popotla, que comienza a la altura del Metro Colegio Militar, que es la siguiente estación después de la normal. Ahí comienza en realidad Popotla, una jurisdicción antigua, un pueblo originario antiguo, que tenía su sede más o menos en donde hoy se encuentra la iglesita de Merced de las Huertas, un poquito más adelante del Metro Colegio Militar, que está exactamente enfrente, y es otro edificio que vale la pena ver, y donde se puede entrar en la parte final, el antiguo Colegio Militar de Popotla. Al finalizar, donde está la esquina de la calzada México-Tacuba con la calle Ferrocarril de Cuernavaca, allí hay un museo del Ejército. Sigan ustedes caminando también, porque ya se me va a acabar el programa y no quiero dejar de mencionar un sitio más que está en la siguiente estación del metro, que se llama Popotla precisamente, y es el famosísimo Árbol de la Noche Triste. Cortés a lo mejor ni se detuvo a llorar ahí, pero alcanzó fama y notoriedad porque ese día, insisto, fue el día en que fueron derrotados los españoles. Hemos caminado por la calzada de Tlacopan, espero les haya gustado, pero sobre todo aprovechen la ciudad, con cuidado, con precaución, con cubrebocas, pero aprovechemos que estamos en semáforo verde y primero Dios, aquí nos escuchamos la próxima semana. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.